Anibelka Rosario tiene el control en la plaza. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, compañeras, reiterados los buenos días. Yo me voy a detener muy brevemente en un tema que realmente no es de la plaza y es una encuesta, la encuesta Gallup, que está haciendo sus entregas en estos días a través del periódico Diario Libre. Particularmente, es importante que la gente entienda y siempre recuerde que las encuestas son un retrato del hoy, del momento. La encuesta, lo que usted respondió ayer como negativo o como positivo, hoy, hasta en función de su estado de ánimo, puede simple y llanamente variar. Entonces, es un retrato del momento. Pero me quedo con esta entrega de hoy de la encuesta Gallup porque está focalizada en el tema económico. Y es una constante, porque lo más fácil es quejarse. Lo más fácil es decir, fulano no sirve, fulano no me gobierna, la cosa está peor. Y ese pesimismo es tan reiterativo. La gente como que siempre entiende que la situación está peor. Sin embargo, las encuestas, que son de hecho herramientas de trabajo y que tienes que tomarla en cuenta para diseñar las políticas públicas o para redefinir determinado camino ya definido, hoy nos habla de que el 84% de la población dominicana siente que la situación económica en sentido general está mala, 62.9%, muy mala, 22%. ¿Y a qué usted le suma eso? Bueno, la gente dice que hay un tema de no de dinero que circula en la economía, sino de hacia dónde va ese dinero. Hay dinero, pero ¿dónde se queda? ¿En el Naco, en el Piantini o en la Joya de Santiago? Hay dinero, pero ¿dónde se queda? En las grandes empresas que tienen un peso específico en la dinámica económica de República Dominicana, o por el contrario, están distribuidos entre las llamadas pymes, o las emprendedoras, o los emprendedores. Y esto llama la atención porque no es nuevo, es casi una constante. Y démonos cuenta que cuando el staff de la Gallup le pregunta a la gente, porque la pregunta es, ¿cómo usted entiende que está la economía en sentido general, verdad? La economía del país. Ahí es que el 62.9% dice que es mala y el 22.9% que es muy mala. Ahora, cuando se van a lo personal, ¿y la economía suya? ¿Y la de su casa? ¿Y la de su realidad? Ahí baja. Y que lo consideran mala es solo el 43%. Pero sigue siendo una cifra alta. Una cifra alta en un país donde las estadísticas oficiales e inclusive las estadísticas externas hablan de que nuestra economía crece, crece y crece. Y no hay por qué dudar que crezca. Sí, nosotros tenemos más de 25 años con una economía creciente, pero el reto sigue siendo el mismo. La distribución de esa abundancia. ¿Por qué las ciudades más pobres, que son básicamente las de la línea fronteriza y algunas ubicadas en el este del país, como El Ceibo, Atomayor y Monteplata, por qué desde hace 30 años eran y siguen siendo las más pobres? Entiéndase que hemos hecho de poco a nada para que eso crezca. Porque el que tenía mucho dinero hace 20 años sigue teniendo mucho dinero. Y lo propio entonces para las personas que tienen poco dinero. Si tú eras pobre hace 20 años, esa si se quiere movilidad social no ocurre o ocurre en dimensiones escasas. Y el criterio entonces de que la vida está cara, y es verdad que está cara, con salarios prácticamente estancados. Sí, está cara. Un galón de combustibles regulares, dígase del malo, supera los 300 pesos.
Claro, a la vez está la contradicción. La gasolina está muy cara, pero tú no sientes que el dominicano, por decisión personal inclusive, ha cambiado su dinámica de movilidad. Entonces, la gasolina está cara, sí, pero tú sigues saliendo prácticamente solo de tu casa en el vehículo. Tú sigues llevando al muchachito prácticamente al interior del aula en el vehículo, porque así es que somos, ¿eh? Tú sigues usando tu vehículo personal cuando hay rutas establecidas y tú tienes disponibles transporte colectivo, tanto interurbano como por ejemplo en el caso de la capital, el metro es un impacto importante y es un transporte bastante digno, bastante decente. Sin embargo, la gente de Villamella, por ejemplo, el que tiene el vehículo privado, sigue transportándose en el vehículo privado. O sea, ¿cómo la economía mala, la economía negativa, el encarecimiento de los productos de primera y de segunda necesidad, no ha cambiado mi rutina? No la ha cambiado. Y el que iba al restaurante todos los domingos sigue yendo. Y el que no iba, el que iba al colmadón, pues sigue yendo al colmadón. ¿Qué necesitamos entonces para variar esa mentalidad? No es un tema de gobierno, que incide obviamente, pero también hay decisiones particulares. Nosotros podemos en este momento decirle a la gente, llámenos, ¿qué ha cambiado usted? Porque la gasolina está muy cara. O cuando encarece la papa, ¿usted migra a la Toyota? Cuando encarece la Toyota, ¿usted cambia el ñame? No, porque somos muy cuadrados. Y claro que tenía. Somos muy de costumbres, pero de costumbres que no nos aportan nada. Y al final tenemos una vida cuya base son las tarjetas de crédito y las deudas informales, sobre todo en el sector informal. De hecho, Ángel, la Asociación de Jóvenes Empresarios, dio una entrevista al periódico Listín Diario, que hoy sus páginas la reflejan. Y Ángel hablaba de cómo la informalidad, el cogerle préstamo al vecino, al amigo, al tío, al cuñado, al fulanito, al de la esquina, eso está demasiado presente. Entonces somos una sociedad que ha progresado, pero mantenemos unas prácticas económicas muy propias de la caverna, del trueque. Del trueque, tú tienes habichuelas, dame arroz. No en esa denominación, pero definitivamente es complicado lo que está ocurriendo. Y es más complicado porque no veo particularmente una visión de cambio, ni desde las autoridades, ni desde la individualidad. Desde mamá, papá, el joven de manera particular. Y obviamente estamos viviendo para el fronteo. Estamos viviendo para que me vean. Por eso la vida ya no es privada. Por eso tenemos un afán de compartir prácticamente todo lo que ocurre en nuestras vidas. Hasta si fui al médico. Y tú ves alguna fotografía en redes de gente que está en el médico, por ejemplo, virada en una camilla, y yo digo, ¿y cómo le duele la cabeza, el cuerpo y el alma y tiene el ánimo de compartir esa foto virada en una camilla? Pero la verdad es una pregunta, pero no me sorprende, porque forma parte de esa dinámica del fronteo, de esa dinámica de fuñir al otro o de creer que lo fuñe, yo demostrándote que puedo más. Usted se compra un vehículo y no es que usted se lo compra la sociedad. Mira fulana, ese es el Radio Bemba de hoy, pero es algo que nos está haciendo mucho daño en materia económica. También revela la encuesta de Gallup del periódico Diario Libre, nos habla mucho del tema de las redes sociales también, porque si bien hay un creciente consumo de las redes sociales, el impacto en términos reales que pueden tener las mismas en lo que tiene que ver con credibilidad sigue siendo bajo. Salió en las redes, fronteó en las redes, pero no tiene ese efecto narcotizante que sí tienen los medios de comunicación tradicionales. Entiéndase, salió en las redes, pero si no lo veo en el noticiario de televisión, si no veo que fulana lo analiza en radio o en televisión, como que la credibilidad, bueno, ok, sí, salió en las redes, pero no basta con que salga en las redes. La gente siempre busca esa confirmación un poquito más allá
y simple y llanamente permea entonces los resultados en ese sentido. Las encuestas son para mirarlas, para analizar, para redireccionar, pero definitivamente un país donde el 84.9% de su población te diga que la cosa está mala o muy mala, tiene que sembrar una profunda reflexión, tiene que convocar a los sectores activos, el sector público y privado, porque detrás de esas estadísticas, de esos porcientos, bien puede haber una bomba de tiempo.